Vamos a buscar ahí en Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4. 4:3. Ese texto lo leímos ahora, pero lo vamos a hacer de nuevo. Santiago 4:3, amén. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Entonces ahí viene la otra parte que vamos a ver esta noche. Le, le decía al principio que Dios siempre responde a las oraciones, que a veces dice sí, que a veces dice no, y que a veces dice que espere un poco. Entonces, la palabra no, le mencionaba, es la que nadie quiere comprender. La gente no comprende un no casi nada en la vida. Esa es la realidad. Pero debemos entender nosotros, en realidad, que uno de Dios tiene un porqué. Es una realidad, señores. No nos perdamos en eso. El no de un ser humano puede ser egoísmo, maldad, lo que sea. Pero el no de Dios tiene un porqué. Nosotros no podemos obviar esa parte, la realidad. Porque Dios mira nuestros corazones y no solo oye nuestras peticiones. Nosotros queremos que nos van a escuchar por todo lo que podamos decir orando. Pero Dios mira nuestros corazones también. ¿Cómo están nuestros corazones? Y hay cosas que se caen de la mata. Muchas veces nuestras oraciones tienen muchos estorbos. Y ustedes saben por qué tienen muchos estorbos. Y es por la actitud, por la forma, cómo nosotros nos manejamos con los demás. Cómo está nuestro corazón a veces lleno de muchísimas cosas, de resentimiento, de muchas cosas que no le agradan a Dios realmente. Y a veces nosotros estamos en condiciones que realmente no es para que Dios nos escuche. Usted ve gente que a veces es increíble, pero es cierto, hacen oraciones para desearle el mal a otro y, y se disfrazan de peticiones de justicia. Por eso a veces yo cuando escucho a algunos predicadores o predicadoras ahora, que se este tu tiempo y que se va a levantar cuando tú te levantes, tus enemigos, los que están frente a ti, van a ver qué sé yo, que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque Dios pesa los corazones. Puede ser quien sea. Ustedes saben la historia de Balaán, algunos se la saben, algunos de ustedes. ¿Quién sabe la historia de Balaán? El pastor Principalmente, dígame, principalmente un Balaam, texto famoso. Balaam era que iba a maldecir el pueblo de Dios. Sí, pero Que ¿cómo? iba, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dígame, para que ellos entiendan. Pues yo le voy a decir un texto muy famoso que hay ahí. ¿Qué fue lo que pasó ahí brevemente? Porque vamos a hablar de oración. De los impedimentos que hay en la oración. sí, a él se le dijo, se combinó con él que vaya a maldecir el pueblo de Dios. Y en el camino, en ese momento, ahí fue que en el camino, cuando él andaba encima de la burra, del burro, El que asno. que fue que el ángel de Jehová lo iba a matar y la burra, el asno, eh, no quería caminar y él le estaba golpeando. Entonces Dios permitió que el asno le dijera, un ángel, ¿no? Le dijera que, El, el punto importante es cuando Dios le dijo, no vayas con ellos ni maldiga al pueblo, exacto, porque, exacto. porque bendito es el pueblo. Entonces, Amén. eso le dijo, es el punto clave ahí. Cuando Dios le dice, no vayas con ellos ni maldiga al pueblo, porque el pueblo es bendito. Por eso hay que tener cuidado cuando tú estás orando por una situación o en contra de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, porque hay gente que lo hace, que liga en contra, aún a veces siendo hasta compañero de iglesia. Dígame, varón, que usted quería hablar.
Freddy. Bueno, Freddy. Entonces, Aquí estoy, dice el varón cuando he llamado. diga. No, yo no levanté la mano, ¿no? Ah, ok, está bien. Entonces, ¿Levantaste la mano? evidentemente que Dios Perdón. no le iba a contestar a Balaán, porque él quería maldecir al pueblo, y eso no es verdad que Dios iba a permitir eso, porque el pueblo es bendito. Entonces, ¿qué, qué es lo que detiene la oración? Usted dice, pero yo tengo tantos años y yo oro, ¿y qué es lo que está pasando? Dios no me contesta y me deslizo porque yo veo que Dios bendice a otro. Dios está bendiciendo a otro y a mí no me bendice. Yo tengo tantos años orando y clamando. ¿Y por qué la oración se detiene? Yo quiero que entendamos esa parte. Y le voy a enumerar algunos puntos muy importantes, por qué a veces la oración se detiene. Ustedes saben el primero, evidentemente que una gente en pecado de oración se detiene. Es así. En Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Evidentemente, Dios dice, eh, en pecado usted dirá, pero y entonces, bueno, Dios conoce tu corazón, Dios sabe, yo lo decía al principio, Dios sabe con la actitud que tú vas a orar ante Él. Si tú vas con humildad o si no vas con humildad. Ven, eso es lo que le quiero decir. Porque evidentemente, sea pero en pecado, Él me puede oír, porque entonces, ¿cómo me restauro? La restauración tuya viene dependiendo de cómo tú te presentes delante de Dios, que lo hablamos antes, de cómo tú te vas a presentar delante de Dios, eso lo tocamos ahorita. La realidad, entonces, evidentemente, el pecado detiene la oración. Casados, los problemas matrimoniales detienen la oración. Dice vosotros, maridos, primera de Pedro 3:7, igualmente viví con ella sabiamente, dándonos a la mujer como un vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, me explico, yo estoy en mi caso un ejemplo y estoy maltratando, vamos a decir no solo a la mujer, estoy maltratando a los hijos y a todo el mundo de adentro. Entonces yo ahorita voy con mi cara limpia, de que estar orando y pidiendo. Y el maltrato tiene que ver de muchas maneras. Hay maltrato físico, hay maltrato verbal, hay maltrato económico, hay muchos tipos de maltrato. Entonces, en esa situación a veces, y se da de hombre a mujer y de mujer a hombre, que yo no estoy hablando a favor de ningún género, pero entonces, en esa situación, como yo, después de obrar dentro de mi casa, de esa forma me voy a presentar delante de Dios simple y llanamente, así por así, no. Tengo que resolver básicamente esa situación. Número 3, cuando hay desobediencia. ¿Cuál fue el problema de Saúl con Dios? Primera de Samuel capítulo 15. Dice, oigan lo que dice ese texto, 15:23. Porque como pecado de adivinación, la adivinación es brujería. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Si nosotros ligamos el asunto, entendemos que la rebelión es no solo desobediencia, es también brujería. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que entendamos que esta parte le pongamos mucha atención. No se puede confundir malcriadeza con rebeldía. Porque a veces quizá una gente no es malcriado, pero es rebelde. ¿Me entiendes? Porque a veces el malcriado es una cosa, aquel que dice cosas y contesta, esa es una cosa. Pero hay otros que no te dicen cosas, no contestan, pero no son humildes. Entonces, por eso la Biblia vive hablando. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Fue a Saúl que se lo dijeron. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestro padre en todo, porque esto agrada al Señor. Sigue diciendo Efesios 1:3, 6, 1 al 3, hijos, obedeced al Señor en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Oigan lo que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, yo tengo que ser
obediente. Si yo no soy obediente, yo voy a tener problemas en mis oraciones. Voy a tener problemas en mis oraciones. Y este punto también puede parecer un poquito controversial, pero es crucial en cualquier oración que yo use su nombre. El Salmo 27, 72, 17. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. El mismo Cristo en Juan 14, 14 dice, si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Entonces, cuando yo oro, yo le dije a usted ahorita en qué nombre se ora y aquí yo tengo que pedirle. Y cómo yo tengo que pedirle. La Biblia es clara. Esa es la realidad. Entonces, si tú no usas el nombre, que es la llave, yo lo digo, la llave es el nombre. El nombre de Cristo es la llave. Es probable que no haya respuesta. Es probable que no venga la sanidad. Un ejemplo, una cosa que la gente dice orando. Yo declaro sanidad. Yo no estoy de acuerdo mucho con el término declarar, pero vamos a decirlo así. Yo declaro sanidad y ya, no. Sanidad en el nombre de Jesucristo. Liberación en el nombre de Jesucristo. Y tengo que ser específico cuando yo estoy orando. O sea, yo invocar pronombres que no son nombres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso no tiene autoridad. No, no, es solo el nombre de Jesucristo tiene poder y autoridad. Usted le menciona a un demonio tres nombres y le pide a tu refresco. Y no se le va de ahí, se le sienta. Ahora, cuando tú mencionas el nombre de Cristo, que fue el que murió ahí en esa cruz y cuya sangre nos limpia, ahí sí corre y huye de ahí. Hay tantas cosas que hablan de su nombre y en su nombre esperan los gentiles, porque donde hay dos o tres congregados, ¿en qué? En mi nombre, dice Cristo, allí estoy yo en medio de ellos. Volvieron también los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Le estoy mencionando texto. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Oigan bien, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Todo eso en el nombre de Cristo. Para que ustedes vean que si yo no uso el nombre, no estoy usando la llave. Dios nunca va a oír a una gente incrédula. Ese es el otro punto. En incredulidad tampoco. Juan 9:31, que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, lo que le decía ahorita, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, porque ya está humilde. Esa es la realidad, ya está humilde. Entonces, el pecador en esa condición Dios lo oye. Lo que Dios no lo oye en su actitud de pecaminosa y su actitud arrogante. Ahí sí no, para que entendamos un poco esta parte. Entonces, hay muchas causas por las cuales Dios no oye, la oración no es contestada. Por ejemplo, la desobediencia en cualquier de su forma, la ingratitud tampoco, el pedir cosas que no son para agradar a Dios tampoco. Es así. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nuestros hechos no agradan a Dios, entonces, si hay falta de perdón, si usted no puede perdonar a una gente, ¿cómo usted cree que Dios lo va a perdonar a usted? Explíqueme eso. ¿Cómo? Eso no camina. Entonces, usted quiere que Dios lo perdone. Acá rato dice, Dios perdóname, yo no debí decir esto, pero usted no tiene la capacidad de perdonar a otro. O sea, no tiene la capacidad en su corazón de perdonar a otra persona. Entonces así Dios usted no lo va a perdonar. Ese es así. Dios no lo oye cuando usted está pidiendo para su deleite, para el deleite suyo. A veces hay gente que están pidiendo cosas que son más vanidades de la cuenta, que no son ni siquiera prioritarias. Esa es la realidad. No guarda sus mandamientos y muchísimas cosas que no nos convienen. Cuando usted no tiene reverencia, cuando usted va a orar delante de Dios, usted tiene que ser reverente. Usted no está delante de un cualquiera. A veces tú ves hasta en el propio edificio del templo. Están orando y hay un grupo atrás hablando, cargando muchachitos, saliendo, y un grupo de cosas que a Dios no le agradan. Entonces después esa misma persona se va a su casa y él ahí sale a orar, pero mire cómo estuvo en la iglesia. Entonces, si no hay reverencia, eh,
es un punto interesante, porque usted solo orando a veces puede ser que no tenga reverencia tampoco. Y yo le pongo algunos ejemplos. Ah, que usted está orando, pero mantiene un ejemplo del televisor prendido, o agarra y está orando y está mirando quién le escribió por WhatsApp. Eso es reverencia. O que le llegó un mensaje y se para de la oración como una bala a responder el mensaje. Eso es reverencia. ¿Usted cree que su oración va para algún lado así? No, eso no es reverencia. Entonces, cuando usted no tiene reverencia, olvídese que su oración se va a quedar en el camino. A veces hay oposición del enemigo. Aquí tenemos el caso de Daniel. Había oposición. Dice Daniel 10:12 al 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, oigan bien, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, esa oración de Daniel fue contestada inmediatamente, pero hubo oposición, porque Satanás nunca se va a quedar tranquilo. Es una realidad. Y le voy a decir esto, Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día oraba Daniel. 3 veces. Aún en contra del edicto, de las prohibiciones que había, nosotros no tenemos ese problema. Por el contrario, los gobiernos hoy en día piden que se oren y están pidiendo las oraciones. Es diferente ese tiempo que no querían que Daniel orara y que le orara a su Dios. Ahora nosotros no tenemos problema con eso. Los gobiernos dicen, vamos, oremos, oren por el país. Eso hemos visto los gobiernos en eso. Entonces nosotros tenemos la facilidad, pero a veces no tenemos la disposición. Ya le decía, ¿qué oraciones podemos hacer diariamente? Cuando usted se levante, no deje de orar, dé gracias. Cuando usted vaya a comer, dé gracias, porque a lo mejor muchos no lo tienen ese día, como pasa, muchos no lo tienen, pero usted lo tiene. Cuando se vaya a dormir, dé gracias, porque mire, 24 horas no son nada, pero son muchas cosas que se hacen. Como le digo, siempre ore por sus autoridades, siempre ore por su iglesia, para que Dios la mantenga sana. Ore por sus líderes, ore por sus vecinos, nunca deje de orar por su familia, no se canse de orar por su familia, no se canse de orar por lo de su casa, no deje de orar por sus hijos, nunca se rinda, Dios puede cambiarlo y todo eso, no deje de orar por su papá, ni por su mamá, ni por su hermano, que nadie sabe de qué Dios lo está guardando. Siempre ore por los enfermos, ore por ellos, no se van a sanar todos porque morirse es realmente parte de la vida, pero Dios puede salvarlo, que es lo que dice la Biblia, la oración de fe salvará al enfermo. Fíjense que no dice sanará, dice salvará. Santiago 5:15 y 16. La realidad, la oración de fe salvará al enfermo, porque a Dios lo que le importa es que se salven en realidad. Entonces ore por ellos siempre y por todas las situaciones. Entonces, ustedes recuerdan aquel asunto de la viuda y el juez injusto. Bueno, eso es lo que está en Mateo 18, que le mencionaba ahorita. Ella molestaba tanto, según el juez, que tuvo que hacerle justicia. Dios es así mismo. Usted insiste, insiste, ora y ora y ora y ora. Y Dios en un momento lo va a escuchar. Si no, mire el ejemplo, la mamá de Samuel, el profeta. Ella era estéril, no podía dar a luz. Pero esa mujer todos los días estaba pidiendo por ese muchachito, orando por ese muchachito. Porque la rival de ella se vivía burlando de ella porque podía parir y ella no. Esa mujer se entregó, esa mujer oraba. Elí la acusaba de borracha y ella seguía orando. Y le hizo una promesa al Señor, le dijo que si el niño, que si le daba ese hijo se lo iba a dedicar a él y se iba a criar en su iglesia. Así fue. Parió y llevó a su muchacho y lo entregó. Después de ahí, Ana siguió pariendo. O sea, Dios abrió ese vientre, pero fue a causa de la oración, de la persistencia. A veces nosotros tenemos 2 días orando y estamos tirando la toalla. Tenemos un mes orando, 2 años orando, un año, estamos tirando la toalla cuando en muchas oportunidades nosotros podemos ver que hubo años para que se contestaran peticiones. O sea, la oración debe ser perseverante. El tiempo de Dios y el nuestro no es el mismo, entiendan esa parte. O sea, no estamos en lo mismo tiempo. Es la realidad. El tiempo de Dios es uno, el tiempo de mío es otro. Entonces,
en esa espera tendemos a perder la fe, pero nunca debemos de perder la fe, porque si perdemos la fe, determina las esperanzas de nosotros recibir contestación de parte de Dios. En Hebreo 11:6, que es el capítulo de la fe, el capítulo 11, dice, pero si fuese imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es el galardonador de lo que le buscan. Eso dice la Biblia en Efesios. Entonces, en esta parte, mi exhortación es que nosotros quitemos todos los obstáculos que nos impiden, en realidad, que la oración de nosotros sea escuchada. Es posible que Dios no nos haya respondido por actitudes que nosotros tenemos, por desobediencia, por muchas cosas que hay internamente dentro de nosotros. Y eso son cosas que pasan, eso son cosas que suceden por las cuales el Señor a veces no nos responde. Y nosotros estamos pensando, ¿y qué es lo que pasa? No, no, lo que pasa es que hay cosas dentro de nosotros que no están bien y que tenemos que corregir. Hay bastantes cosas por las cuales nosotros debemos de orar y que están ahí y que nosotros la tenemos ahí. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a saber orar, porque Dios tiene misericordia y contesta, pero hay veces que no recibimos más porque estamos pidiendo mal. Y lo importante es que nosotros aprendamos a orar. Y es cuando agarremos una cosa, seamos persistentes, porque en un momento Dios va a responder. Si Dios te dice que te espere, a veces tú no sabes eso, pues espérate, que vienen cosas mejores. A veces tú estás orando por algo que no te conviene. Es la realidad. Entonces, y a veces no está orando por prioridades. La gente, yo siempre he dicho que muchas personas, a mí por lo regular, me piden oraciones por muchas cosas, pero casi nunca la persona me pide oración para salvarse. Yo quiero que usted ore por mí porque yo me quiero salvar. No, eso no. La gente pide oración por muchas cosas y no está mal, pero la gente no pide oración, muy poca gente pide una oración para salvarse. Muy poca gente pide una oración para cambiar cosas, incluso ni siquiera solo delante de Dios se atreven a confesar y a decirle cosas al mismo Dios que nos conoce y que sabe todas las cosas que hay dentro de nosotros. Ni siquiera ahí somos nosotros lo suficientemente, tenemos la soltura suficiente para nosotros poder llevar una oración sincera, porque esto es muy importante, la sinceridad de la oración. ¿Qué hacemos nosotros escondiendo cosas? ¿Qué hacemos escondiendo cosas que Dios ya sabe? No hay necesidad de eso. Entonces, por eso a veces tenemos obstáculos, hay estorbo en nuestras vidas de oración. Pues no sé si ustedes tienen alguna pregunta o algo más que añadir o algún testimonio que puedan añadir en este momento o cualquier inquietud que ustedes tengan tienen el espacio en este momento para hacerlo. Díganme ahora, que le he dado este tiempo a ustedes para sus preguntas y para sus inquietudes o para sus opiniones. Pero si usted no sabía orar, debe de aprender. Orar se aprende orando. Hoy yo no oro como oraba cuando comencé en la iglesia, porque he aprendido. He aprendido a usar los modelos. Un ejemplo, modelo que le dije el Padre Nuestro, el Salmo 23, la oración de Javes. Son algunos modelos que hay en la Biblia. Usted puede orar con ellos ahí y que le va a dar material para usted orar. Todo eso son cosas que usted puede aprender a orar con ella. Y le va a dar buen tiempo de oración. Entonces, no hay nadie más ahí. Díganme. Pastor, Ajá. una vez en la iglesia usted dijo lo que dijo casi ahora, o creo que fue en el primer tema. Es que pedimos y no sabemos pedir. ¿Quién fue que pidió la oración que el Señor le gustó y que escuchó? Usted dijo una vez, la oración de tal es la oración que más o menos debemos hacer. ¿Quién fue? Porque no me acuerdo y quiero saber. Bueno, yo siempre he hablado de la oración de Javes. Sí, yo creo que es la oración de Javándose en cuenta. Yo lo busco, está bien. Primera de Crónicas 4, versos 9 y 10. Ahí es que está la oración de Javes. A ver.
Es una oración de algunos 10 segundos. ¿Oyeron? Ok. 10 segundos, pero se han escrito muchos libros sobre ella, porque eso es un modelo de oración. Y usted puede usarlo, y usted puede usarlo para orar como guía. No es que usted va a decir, oh Señor, si me diera bendición, ensanchara mi territorio, si tu mano estuviera conmigo para que no me dañe y termine. No, te va a tomar cada punto de eso. A eso me refiero, a modelo de oración. Lo mismo que con el Padre Nuestro, lo mismo que Salmo 23, o es mi pastor. Usted arranca por ahí, nada me faltará. Sigue por ahí, en lugar de delicado pasto, sigue por ahí, me pastoreará. Arranca, confortará mi alma, lleva 4 puntos, ¿verdad? De momento usted tiene en esos 6 versículos, usted tiene 8 puntos de oración y tiene una hora. Por eso estoy hablando de aprender a orar. Y usted va a aprender a orar orando. No es por lo que yo le estoy diciendo aquí. Yo estoy dando a usted algunos tips, pero es orando que usted aprende a orar. La práctica hace el maestro. La realidad. Porque uno comienza y llega a la iglesia y uno no sabe orar. Uno habla y está bien, porque eso es lo que sabemos. Pero ya una vez estamos ahí, vamos aprendiendo cómo hacer las cosas, cómo Dios quiere que oremos. Y vamos aprendiendo a orar. ¿Qué va primero? ¿Qué no va primero? No es que usted esté pecando por eso, pero el orden, cómo debemos de comenzar. Siempre, siempre se lo dije. Tienen que comenzar adorando a Dios todo el tiempo. Eso es lo primero. Amén.